Elian, encantado de recibirte, programa El Reto Siglo XXI. Muchas gracias, don Jorge. Y Que, gracias por la invitación. no, para mí es un honor recibirte. Eh, Un exministro de Hacienda en una época de cambios importantes, ¿verdad? La 96-35 fue un cambio dramático, ¿verdad? Radical, o sea, cómo ordenaste el gasto y ordenaste también los ingresos, porque al ponerse el IVA. Eh, y ahí yo reconozco la labor del gobierno de Carlos y el Congreso de esa época también, un Congreso un responsable, ¿verdad? En muchas cosas, muy callado, es un presidente muy callado, no tenía características de gran orador, vamos a decir, pero, pero sí hay que reconocerle a Carlos su labor y el equipo, ¿va? Y bueno, ministro de Hacienda. La labor más difícil, va. Ahora estábamos conversando de las universidades y sí, eso es un eterno estira y encoge todos los, no sé si es junio o julio que se hace toda esa negociación para el año entrante. Bueno, para el presupuesto entrante que ya está, tiene que ver a partir de cuándo es que comienzan a ver el presupuesto. El presupuesto arranca desde febrero. Ah, desde febrero. Desde febrero se envían las primeras notas a las instituciones, se les informa de cuánto va a ser el porcentaje de crecimiento que van a poder tener y ahí empiezan internamente en cada una de las instituciones a preparar su presupuesto. Luego ya más o menos como en junio se va formalizando un poquito más, ya se van acercando todas las informaciones al Ministerio de Hacienda y ahí se inicia una negociación entre el Ministerio de Hacienda y las instituciones porque normalmente van a llegar las instituciones por presupuesto que van a decir, ok, a mí me toca 100, pero vea, tengo unas necesidades extra, entonces necesito un gasto extra presupuestario de 20. Entonces ahí viene la negociación entre Hacienda y cada una de las instituciones para ver dónde hay realmente temas que son así como demasiado importantes y que sí ameritan una extra en el presupuesto o incluso donde más bien el presupuesto que se le dio originalmente amerita más bien recitarlo un poquito. Porque no lo están ejecutando. Exactamente, más porque no lo esté ejecutando, porque todavía estamos en fase de preparación, debiera ser porque no se está justificando el gasto, porque en ese momento lo que se ve es que haya programas que ya no están, porque se han presentado algunas situaciones internamente dentro de esa institución que ha perdido competencias, que han sido trasladadas, cosas de ese tipo, y entonces todo eso amerita alguna reducción presupuestaria. Entonces, esa negociación es una negociación que puede tomar 2 o 3 meses, donde a veces, en última instancia, tiene que llegar el presidente de la República, sentarse con el ministro de Hacienda y el otro ministro y ejercer un poquito la labor de negociador, de árbitro, para que las partes puedan llegar y decir, ok, este es el monto que le vamos a dar a ese ministerio, ¿verdad? Porque siempre el ministro de Hacienda va a tener su prioridad, que llevar un presupuesto ordenado, controlado, y por su parte cada ministro va a tener la suya, que es tener el presupuesto con el que considera que puede llevar adelante el mejor ejercicio de sus competencias y de lo que quiere desarrollar a lo largo del año. Así es que ahí es donde entra el presidente de la República. Sí, labor difícil, claro. Sí, efectivamente, ahora como que se ordenaron un poco las cifras, ¿verdad? Sí. Es un ordenamiento fiscal, digamos, hay un superávit, pues, que varios está bajando el endeudamiento público, ¿verdad? Todavía faltan para llegar a quitar la restricción de la 96-35. Sí. Eh, y eso y no va a ser todavía el año entrante, apenas vamos con suerte llegamos, pero está duro. Sí. Y eso está causando también serios problemas. Lo vemos con AVI y un montón de instituciones donde ya no alcanzó el presupuesto y ya dicen que ya no hay plata para arreglar las calles. Yo no creo que haya por ahí, pero tal vez, don Jorge, quisiera, con su permiso, irme un poquito atrás a un comentario que usted hacía sobre el estilo de don Carlos como presidente. Yo creo que una cosa
que para nosotros fue fundamental en el gobierno es que el gobierno quería hacer cosas. El gobierno tenía claridad, el gobierno de don Carlos Alvarado, en que el tema fiscal era fundamental, que había que ordenar desde lo fiscal y que era la base sobre la cual se podía construir todo lo demás. Que igual había que hacer obra pública, que igual había que fortalecer la caja, que había que llevar adelante el fortalecimiento de la educación, de los programas sociales y demás. Y eso implicó que muchas veces, no solo el presidente, también los ministros, tuvimos que quedarnos callados. Y entonces, cosas que se decían que a uno realmente le ardía por salir a contestar, que uno sabía que el presidente también quería explotar y decir eso no es así, pero que nos quedábamos callados porque habían metas ulteriores y mucho más importantes que la bilis interna de cada uno de nosotros. Pero eso es muy importante, si esa es la prudencia y no entrar en conflictos, ¿verdad? Okay. Y poco, si usted me dice, ¿qué es el arte de gobernar desde el objetivo? Yo lo compararía con una piñata. ¿Qué hace una piñata? Una piñata, los chiquitos llegan y le dan golpes y golpes y golpes y empieza a tirar confites, caramelos. Bueno, un gobierno, un poder ejecutivo es eso. Uno tiene que asumir que lo estén golpeando todos los días, todas las semanas, y mientras tanto va entregando nuevas leyes, nuevos decretos, nueva obra pública, va desarrollando programas, porque eso es lo que a uno le corresponde. A veces hay que soportar la crítica injusta y mejor no responder, quedarse calmado, perfil bajo. Todo va a depender de lo que se quiera hacer. Y yo creo que eso don Carlos lo tuvo siempre muy claro, que habían esos intereses que eran mucho más importantes que lo que los mismos ministros pudiéramos estar sintiendo en un momento determinado ante crítica injusta o ante ciertas voces que salían, incluso ante diputados. Es decir, habían diputados que llegaban y decían unas barbaridades y uno decía, Dios mío, dame paciencia. ¿Por qué? Porque yo lo ocupo al día siguiente, yo ocupo a ese diputado, yo ocupo ese voto es importante. Cuando nosotros teníamos una fracción pequeña, que todavía sí es un poquito más pequeña, nosotros no podíamos avanzar con nada, no era con esos votos, y a veces eran votos incluso que no eran ni siquiera para que votaran a favor de algo nuestro, era para que no nos destruyeran algo que ya estaba construido. A pesar de eso, por ejemplo, hubo situaciones, recuerde cuando a nosotros nos votaron en contra 2 créditos con muy buenas condiciones, con una donación de $25 millones nuevos. Y lo que dieron fue, bueno, es que ya le hemos ayudado mucho al gobierno. ¿Cómo le hemos ayudado mucho al gobierno? Es un país, es por un país que estamos trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué había que hacer? Tragar grueso y seguir adelante. Porque al final era la misma gente que ocupábamos a la semana siguiente para que nos ayudara con otro presupuesto, para que nos ayudara con una ley, etcétera. Y esa parte hay que tenerla muy clara, digamos, sobre todo al analizar o al caracterizar a don Carlos como gobernante, como político, ¿verdad? Yo creo que él supo sobreponer los intereses del país a lo que era sus propios sentimientos en muchas oportunidades. Y eso realmente es difícil, y a pesar de ser joven, creo que denota una gran madurez política de su parte, y creo que eso fue lo que ayudó muchísimo a también que el país saliera de la medida del Congreso. Él había estado ahí, el Congreso. No, como diputado no. No como diputado, no, como asesor sí estuvo, y estuvo como ministro. Y como ministro. Sí, pero sí, realmente es algo que yo creo que incluso se contagia, porque lo que hace el presidente se contagia a sus ministros. Y eso es clarísimo, y lo podemos ver en las distintas administraciones, que se fuese también la administración actual. Ahora, si nos vamos ya un poquito a lo que usted señalaba también sobre la situación fiscal y la ley 9635, yo creo que es muy claro. La ley 9635, que es un proyecto de ley que se preparó desde la administración de don Guillermo Solís. Bueno, anteriormente no habían... Sí, han habido varios, incluso en la administración de doña Laura se llegó a aprobar uno. Pero digamos, este último texto ya viene desde esa administración de don Guillermo,
lo toma doña Rocío. Doña Rocío le puso alma, vida y corazón a ese proyecto y se metió a la asamblea, lo negoció. Ahí estuvo también Nogui, que era viceministro en ese momento, y Rodolfo Cordero, que era viceministro. Lograron sacar un texto con el apoyo no solo de los diputados del partido oficial, que no alcanzan, había que sumar, y se sumó un amplio espectro de diputados, y se sacó una ley que yo creo que es importante, la ley y la ejecución de la ley. Las dos cosas nos han llevado a que en este momento tengamos una situación fiscal bastante favorable. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, en junio, al terminar ese semestre, terminamos con un superávit primario de 1.3. Recientemente he informado al Ministerio de Hacienda que cerramos el primer semestre del 2023 con un superávit primario de 1.4. Es muy bueno que los superávit primarios dejen de ser excepciones, pasen a ser la regla, porque eso indica que el trabajo no es correcto. Eso indica que estamos gastando menos de lo que nos está ingresando, y que eso que nos está ingresando ya nos empieza a alcanzar para pagar un poco de los intereses. Todavía no lo estamos pagando todos con ese superávit primario, pero ya han subido los intereses. Sí, pero ya nos alcanza. Entonces, es importantísimo eso. En la medida en que empecemos a hacer eso, vamos a ir disminuyendo la deuda, y eso nos libera dinero para otras cosas. Por ejemplo, nosotros en este primer semestre se gastó más de 1 billón de colones en intereses. Y 1 billón, para que entendamos claramente, es 1 millón de millones de colones. Lo que gastamos en intereses, eso es casi 2.000 millones de dólares. Es como el 5% del PIB. No, viene a ser un poquito más del 2%. El PIB nuestro anda arribita de 400.000 millones de dólares. Pues yo creo que el servicio de la deuda, bueno, es que incluye también amortización, intereses. Sí, es casi un 5%. Sí, eso es, sí, el servicio sí puede ser un poquito más alto, pero aquí estamos hablando únicamente solo de intereses. Sí. Entonces, imagínense que si nosotros gastamos al año alrededor de un 4% del PIB de intereses, en una situación más o menos normal, digamos, con una situación financiera controlada, nosotros deberíamos andar gastando no un 4%, sino tal vez un 1,5%, un 2%. Entonces eso nos abre un espacio de un 2%. Estamos hablando de alrededor de 1 billón de colones, es decir, de 1 millón de millones de colones, de unos 2.000 millones de dólares. Eso para educación, para obra pública, para un montón de cosas, nos abre totalmente un espectro distinto. Entonces, por eso es que es tan importante el tema fiscal. Por eso es que esta ley 9635, que se aprobó en 2018, es tan relevante, porque esta ley ha permitido que crezca el ingreso y a la vez le da una herramienta al Ministerio de Hacienda, que es la regla fiscal, entendiendo que la regla fiscal no se aplica sola. Y ese tema es fundamental. Es decir, la regla fiscal es como decirle a alguien, de ahí, vaya a jugar fútbol y ahí está la bola. Sí, pero hay que ordenar los jugadores, hay que acomodar bien las piezas del campo. Es lo mismo con la regla fiscal. Con la regla fiscal hay que darle un seguimiento muy estricto, hay que ver qué se está haciendo. Hay que ver también, y ahí creo que hay un tema importante, que hay que buscar no satanizar la regla. Y al no satanizar la regla, le quisiera decir como que hay pleitos que no tienen sentido. No tiene sentido pelearse con los rectores por 5.000 millones. Es que 5.000 millones dentro de lo que es la hacienda pública no es nada. No es nada. Entonces, pues no se come ese pleito. Eso no pasa. Es decir, que vámonos, concéntrese en lo otro, pero no puede perder 2-3 meses el gobierno, porque ya ahí está involucrado el gobierno, en una discusión sobre el tema de 5.000 millones, con quienes debieran ser también parte de sus aliados naturales, a transmitir el conocimiento, al formar a los futuros profesionales, como no son las universidades. Entonces, hay cosas en que hay que tener mucho cuidado. Igualmente, digamos, aquí se vuelve importante que trasladarle a la gente el conocimiento sobre la regla,
desde una forma positiva, no de una forma negativa. Yo veo muchas instituciones que básicamente lo que dicen es que no puedo hacer por la regla. Y, por ejemplo, Conavi. Vea, Conavi nada más le comento dos cosas que dejamos nosotros. Nosotros dejamos una negociación que hicimos con don Rodolfo Méndez, como ministro del MOP. Don Rodolfo llegó y me dijo, mira, Elian, necesito lo siguiente, el Conavi va a tener problemas de presupuesto, pero porque tiene que pagar un montón de créditos. Entonces yo le dije, sí, es mi problema en que Conavi se ha metido porque Conavi ha negociado créditos autónomamente y no debería. Y menos con la ley 9524 que ya atrae a los órganos desconcentrados hacia el Ministerio de Hacienda. Y entonces llegamos a un acuerdo que documentamos en notas. El Ministerio de Hacienda iba a asumir el pago de los intereses de la deuda y el principal. Y a cambio de eso, el CONAVI no se iba a volver a endeudar autónomamente, sino que se iba a endeudar por medio del Ministerio de Hacienda para tener más control. Pero bueno, eso no le echaron a andar, es decir, y fue un tema que el mismo Rodolfo me dijo, yo lo comenté, le llevé las notas al ministro Amador, y ahí mismo llamamos a Nog y le comentaron, me lo señaló a Rodolfo, y ellos lo dejaron y no lo quisieron echar adelante. Igualmente dejamos un proyecto de ley presentado donde se autorizaba el uso de 150 millones de dólares que se puede tomar precisamente de esos superávit climáticos para terminar la carretera Limón. Y se decía con toda claridad, y esto no estará incluido entre la regla fiscal. No le aplicará el título cuarto de la ley 9635. Ese proyecto de ley quedó presentado. Checo, ya está financiado todo. Claro, eso estaba financiado, es decir, ahí no hay problema. Dinero hay. El problema que tenemos es precisamente que no se puede gastar mucho porque la regla señala esos límites. Entonces, ¿qué se hace? Esa que es una inversión de capital, lo que nosotros dijimos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda es sano. ¿Por qué? Porque esa carretera Limón va a generar muchísimo dinero. Es decir, dejemos todos los temas de importancia para Limón. Veámoslo económicamente. Al país le sirve tener una carretera de 4 días hacia Limón. Es un negociazo. Le sirve tener una carretera de primer nivel hacia Guanacaste. Es otro negociazo. Es decir, no administremos temas provinciales ni nada de eso. No, como negocio para el país. Ambos son excelentes negocios. Ambos van a permitir incrementar el PIB y ambos van a permitir que el país recolecte más impuestos. Entonces, la devolución de eso al final para el país es un excelente negocio. Al país le sirve tener un tren eléctrico, es un negociazo. Cuando usted tiene un trabajador de Paraíso que lo puede poner en 45 minutos en el Coyol de Alajuela, entonces usted está aumentando la productividad del país. Entonces, esos son negocios, esos no son gastos, esos son verdaderas inversiones. Y ahí es donde hay que tener también esa sensibilidad de que al final no la confundamos, no la veamos como una sensibilidad social, si no se quiere ver así. Veámoslo como tener un cierto espíritu de negocios para saber dónde es, qué país le sirve invertir. Sí, vamos a apostar. Se puede crecer. El futuro es que lo hagas bien. Exactamente. Entonces, CONAVI tenía cómo echar adelante las cosas. Pues. Moro quiso aprovechar, bueno, ya es una cuestión de ellos. Pero ahora sí está pasando. Sí, están metidos en un zapato. Bueno, vamos a ver qué solución encuentran, a ver qué creatividad pueden ellos echar adelante para quedar bien parados con todas estas situaciones y poder ejecutar contratos que aprobaron recientemente y en los cuales asumieron algunos compromisos que van a tener que ver con una punta. No. Sí, estoy de acuerdo que las universidades realmente, o 5.000 millones, no hay que perder tantas horas, hombre, y tanto esfuerzo. Sí. La verdad es que se puede negociar rápidamente. O sea, pero las instituciones aquí como tampoco todo el mundo, el IS, que es una parte de su criatura, usted tuvo ahí la presidencia, es una excelente institución, o sea, Soleil, ¿quién fue el que lo fundó?
fue don Tomás Soleil, creo que es el tatarabuelo, el actual, el señor superintendente general de seguros. Don Tomás Soleil Well fue el fundador. Y es una institución que gana plata, es un buen negocio, ¿verdad? Aunque se escuchan ahora cifras ahí de que pues, se está perdiendo, siempre se ha hablado de que se pierde en los seguros de carros, bueno, pero Me extraña porque la línea de seguros de carros era una de las más rentables que nosotros teníamos. De hecho, cuando yo estuve como presidente ejecutivo, elevamos la utilidad promedio de alrededor de 60,000 millones que le había dejado a don Guillermo Constella. La logramos llevar a un promedio de 100,000 millones, incorporando una mayor actividad en todo lo que tenía que ver con la parte financiera, ¿verdad? Manejo de carteras mucho más intensas y también con algunas mayores eficiencias que logramos. Con eso logramos llevarla a un promedio de 100,000 millones mensuales, aprovechando también el esfuerzo que se había hecho con la construcción del Hospital del Trauma y otras cosas. Pero, digamos, desde ese punto de vista, me extrañaría que esté entrando en una situación que no sea tan rentable, al menos como la que se dejó originalmente. Digamos, el INSS debería estar ganando al año alrededor de unos 200 millones de dólares. Y aporta a la renta y aporta a un montón de instituciones, ¿no? Además, además de pagar renta, le entrega al Estado un 25% de sus utilidades después de renta a título de dividendos. Es decir, el Estado es el socio, entonces el INSS tiene la obligación legal de entregarle un 25% de sus utilidades. O sea que es feliz de vivir. Sí, de hecho, con ese dinero. Sí. O sea, lo presupuestaste. Claro, hay que presupuestarlo. Hay que presupuestarlo porque es parte de los ingresos del Estado. Y creo que el Hospital de Trauma fue un buen aporte, ¿verdad? Fue un muy buen aporte. Creo que esa fue una idea muy bien ejecutada. Y a eso se le ha venido uniendo. Nosotros dejamos una cartera de proyectos en la red de salud que se han venido construyendo. En estos meses debería estarse abriendo el de Guadalupe. El de Guadalupe está al lado, digamos, entre el Walmart y el parque. De Walmart en realidad como a 100 metros. Es un esfuerzo importante, igual en Cartago. Y en otro lugar, en San Carlos, se abrió recientemente donde estaba la estación de bomberos. Ahí se construyó un centro de salud nuevo. Todo eso lo hicimos pensando en dos cosas. Pensando en darle servicio a riesgos del trabajo y al SOA. Y además, tratando de que el ISSSTE fuera más competitivo en los seguros de salud. Y entonces, al tener sus propias instalaciones donde puede dar servicios básicos, eso le permitiría no tener que contratar toda esa parte que hace que el paquete de salud se vuelva muy caro en su parte inicial. Entonces, esos servicios se podían dar desde ahí y eso le permitía bajar costos. Entonces, un poquito, ese es el pensamiento que está detrás de lo que son esos centros médicos de salud. O sea, primero los accidentes no han bajado, que más bien yo creo que van en aumento, somos muy irresponsables, ¿verdad? Manejando, ¿verdad? Porque no hay señalización, no hay educación, ¿verdad? Cada vez la cantidad de vehículos aumenta, las motos empiezan a volver poderoso, ¿verdad? Necesario, porque es muy importante en pequeños empresarios, la mayoría, pero que no tenemos educación para manejar. O sea, es algo terrible. Yo creo que ahí deberían de hacerse una verdadera campaña para ver si rescatan y reducen. En accidentes de laborales, yo creo que ha bajado mucho. Hay mejor educación, no sé. Sí, el otro día leí una estadística que me pareció que estaba equivocada, que ponía a Costa Rica como un país con muchos accidentes laborales. Creo que no es así. Creo que es una situación donde hemos venido mejorando muchísimo a lo largo del tiempo y donde también el servicio que da el ISSSTE es un servicio pues, bastante bueno y que le ayuda mucho a los trabajadores y a los empresarios. Por lo menos en mi tiempo
pudimos aplicar como 3 rebajas en aquel momento a lo que era la tarifa de riesgos del trabajo, entendiendo que riesgos del trabajo se va directamente a la competitividad de las empresas porque se convierte en un costo laboral, ¿verdad? Es una carga en la planilla, entonces para cualquier empresario es un costo y si vas a competir con empresas de afuera, es un costo extra, ¿verdad? Entonces hay que buscar que sean lo más reducido posible. Creo que eso es lo que ha provocado que, a pesar de que el riesgo de trabajo es un seguro que está libre, que podría ser brindado en este momento por cualquier otra aseguradora, ninguna se haya atrevido a meterse en ese mercado porque precisamente entienden, en primer lugar, que el INSS está por una tarifa muy, muy razonable, muy baja, y en segundo lugar, que el servicio que se está brindando es un servicio que es del agrado de empresarios y trabajadores. De confianza. Sí. Pero están los bomberos que ustedes nos financian también, ¿verdad? Sí, bueno, bomberos, Gran parte. bueno, que los financia por medio de las pólizas del INSS, ya no estoy por ahí, pero bueno, una buena parte del presupuesto de bomberos viene de ahí, probablemente en un 60% viene de esa parte. También tienen ingresos propios que se generan de las actividades, por ejemplo, revisión de planos y otras cosas, y también tienen un ingreso importante que viene de lo que es propiamente el recibo de la electricidad. Entonces esas son como las principales fuentes de ingreso en el caso de la Patán. Bueno, si ves, es cierto. Entonces, sí, pero no. El otro día leí por ahí de que les sobraba un montón de dinero. No es cierto que les sobra un montón de dinero. Van bastante ajustados. Hay que tener presente una cosa. Los bomberos tienen un gasto muy importante todos los años. ¿Por qué? Porque en este país tenemos más de 75 estaciones de bomberos. Eso quiere decir, póngale que tenemos alrededor de 100 vehículos, de 100, lo que llamaba alguien máquinas de bomberos, que técnicamente son unidades extintoras. Entonces, cuando usted tiene 100 unidades extintoras, esas unidades extintoras tienen una vida útil. Esa vida útil, técnicamente hablando, de 8 años. Hay que rotar. Hay que rotarlas, hay que cambiarlas. Sí. Exactamente. Acá nosotros estamos más bien pensando en una vida útil de 12 años, pero la unidad es que debiera ser de 8. Pero aún de 12, si usted tiene alrededor de 100 máquinas, lo que significa es que usted tiene que estar cambiando alrededor de 9 al año. Y son caras. Y son caras. Entonces, solo ahí ya usted tiene un problema grande, ¿verdad? Bueno, ya hicieron una inversión en infraestructura bastante. Sí, se ha invertido en infraestructura. En infraestructura precisamente hicimos un fideicomiso, un instrumento financiero de obra pública. Exactamente, que ya se pagó. Fue interesante eso, porque ya se pagó. Y entonces en aquel momento... Los ingresos tenías entonces... Exacto, una titularización de ingresos futuros. Y entonces con eso se construyó la estación metropolitana norte y la estación metropolitana sur, que son 2 estaciones que están pensadas en función de que San José tiene que crecer, de que San José puede convertirse realmente en una ciudad mucho más grande, con más gente viviendo en San José. Y ahora también se compró en Alajuela, se compró un lote, hay un lote grande que se compró en las cercanías de donde está Punto Rojo, y también en Heredia se compró como a 200 metros de donde está Obsidian, y ahí ya se remodeló lo que era una universidad y se convirtió en una mega estación también en Heredia. Entonces, Bomberos ha hecho un esfuerzo importante de inversión en los últimos años y creo que están en una condición bastante interesante. Y los costos operativos, digamos, perfectamente con el flujo que tienen. Pues sí se cubren. El costo operativo, además, es lo primero que se presupuesta, ¿verdad? Pero el enorme problema siempre viene a ser la renovación de equipos, porque el equipo realmente, aunque usted lo vea que está en excelentes condiciones y se hace un esfuerzo para mantenerlo en excelentes condiciones, son máquinas y las máquinas tienen un deterioro normal, ¿verdad? Entonces, ya cuando son 10, 12 años, ya empiezan a fallar y entonces conforme van fallando más y más cada vez se hace muy caro el mantenimiento. Bueno, hay una crítica ahí que que se adquirieron obligaciones los actuales, digamos, para, por ejemplo, de acuerdo a normas internacionales de cómo debieran de hacerse los edificios, o sea, ya
ellos revisan los planos, entonces, muchas especificaciones. Algunos desarrolladores dicen que es demasiado costoso. Yo creo que ya ha ido mejorando el contacto, ¿va? Con él. Sí, pero que eso le está aumentando mucho el costo a la construcción. No sé, sí, yo sé los números, ¿verdad? Pero sí son, no deja de ser importante, ¿sabes? Porque no hacía, en el presupuesto antes nadie ponía todos los equipos que se requieren para tener prevención de incendio. Sí, la NFPA, que es la Asociación de Estados Unidos, que es como la que emite estas normas, digamos, que es como hacia la cual ven todos los bomberos en todo el mundo, pues tiene normas que son bastante exigentes, ¿verdad? Y en ese sentido se ha buscado seguir esas líneas, adaptándolas en algunos momentos, pero sí hay que entender, y en eso llegan razón los factores, esto implica algunos sobrecostos. Ahora, nosotros como país, primero adoptamos el Código Sísmico, que nos ha permitido tener una seguridad y una protección enorme que pocos países en el mundo tienen, ¿verdad? Y que cuando tuvimos temblores como los de ayer, pues ya uno tiende a tener un sustillo normal, pero uno sabe que no va a pasar de ahí, porque precisamente la calidad de la construcción no es muy buena. Yo creo que lo que bomberos anda buscando es que también en la parte de incendios estemos en las mismas condiciones, ¿verdad? Así es que desde ese punto de vista, pues sí, habrá un costo adicional que hay buenos momentos ahora que negociar con bomberos para que los bomberos cuando están en más tropicalizado y más adaptado a las circunstancias de tanto de construcción como financieras propias de país, ¿verdad? Realmente siempre te quedo por en la gran. El IS para mí es un debemos de tener mayor productividad y competitividad. Es una fuente de ingresos importantes para el gobierno. Y hay que tener, bueno, hay competencia y somos un jugador en el país grande. Hemos perdido, lógicamente, participación a la vida en el mercado, pero eso nos ha permitido también establecer diferentes modelos. ¿Okay? Seguros hay cualquier cantidad de modelos de seguros, ¿verdad? Y el IS, ahí está, peleando en el mercado. Los seguros de salud, los seguros son muy importantes, ¿verdad? Para mucha que tiene problemas, problemas de salud también, que no es la redundancia, pero es que es una reserva que uno hace para cuando ya tengamos una edad donde comienzan a tener que cambiar las fibras y todos los repuestos que ya no trabajan igual, ¿verdad? Pero sí es admirable para mí. Primero hay muy buena supervisión, ¿verdad? Por parte de las autoridades. El señor Solé, ¿ya? Ustedes saben. Fuimos traer aquí y hay seriedad. O sea, se vigila bien, porque hay mucha plata realmente. Y bueno, y lo que hay que hacer ahora es rentabilizar socialmente y rentabilizar económicamente más la institución. Vender una parte, no sé, creo que hay otros montón de oportunidades para buscar flujo de caja, para reducir la deuda o contraer más el montón de instituciones que tenemos que nos sobra que podemos reducir. Al final esas ventas son una opción ideológica, no necesariamente fiscal. De eso podemos hablar en otra oportunidad, con mucho gusto. Pero definitivamente yo sí creo que hay que darle mayor fortaleza, dejar este mercado de seguros manos privadas y
no es obediente. Creo que en todas partes del mundo hay una participación estatal, no sé tan importante o no, pero en todo caso, ya uno hizo la inspección, ya está ahí en el pescado, ya tiene un reconocimiento ya en eso. Y el Estado es grande y el Estado requiere tener una institución de ese, para por lo menos para todas sus grandes empresas o instituciones. Bueno, encantado de saludarte y será en otra oportunidad para que nos veamos y hablemos. Hay mucho que hablar. Con mucho gusto, orden, siempre a la orden. Gracias.